a ir rápidamente. Ahí sentaditos. Les pediré que se queden sentados. Saben que a mí me gusta cuando leemos la palabra hacerlo de pie. Entonces vamos a estar sentaditos. Vamos a ir a Lucas capítulo 11, una porción más intensa. Vamos a estar en los versículos del 5 al 13. Lo que sí vamos a hacer es leer la palabra juntos. Vamos a leer los versículos del 5 al 13. Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 13. Yo leo del 5 al 12 y de manera unánime leemos versículo 13. Lucas 11, del 5 al 13. Dice la palabra del Señor. También les dijo, supongamos que a uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecer. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. O supongan que a uno de ustedes, que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Juntos. Permítame hacer una breve oración. Padre Celestial, gracias por permitirnos leer tu palabra. Aquí delante de nosotros hay unos versículos quizás conocidos para muchos de nosotros, como fue evidente en la lectura. La verdad es que están aquí, sabemos que de qué se trata el tema principal acerca de la oración. Pero Padre, si hay algo en lo que estaremos de acuerdo al finalizar, que la complejidad de este texto no radica en la comprensión, sino en la aplicación de él. Por eso oramos para que tu palabra renueve nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo lo aplique a nuestros corazones. Qué difícil es la vida continua de oración, pero tú lo puedes hacer posible, Señor. Dependemos de ti, Padre. Amén. Como me escucharon decir mientras oraba, estamos delante de unos textos que no son extraños. En realidad son un texto conocido. Yo estaba leyendo y ustedes respondieron. Y se escucha, si sacáramos los versículos 9 y 10 de ahí como llamativos, un buen eslogan para poner a veces detrás del carro o hablar con alguien. Mira, busca a Dios, pídele y Él te va a dar, búscalo y hallarás, llame y se te abrirá. Y muchos conocemos acerca de eso. Pero antes de llegar ahí, tenemos que abordar los versículos anteriores. Hemos culminado, no sé qué pensarán ustedes, esa pequeña miniserie acerca de la oración del Padre Nuestro, los versículos del 1 al 4. Y es interesante cómo Lucas sitúa esta enseñanza de Jesús inmediatamente después del Padre Nuestro. El objetivo de eso es poder ampliar la explicación que el Señor hizo acerca del modelo de la oración. Nuestro Señor sabe que no solamente necesitaríamos un modelo, sino más bien poder comprender cómo ese modelo debe lucir en la vida diaria. Y es lo que hace con los elementos instructivos que tenemos delante de nosotros. A medida que hemos avanzado en el Padre Nuestro, hemos recordado que nuestra comunión con Dios es únicamente a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y es ahí que en esa comunión con Él se manifiesta nuestra principal expresión de adoración a Dios. Y es la comunión, es decir, la oración. Podemos sentirnos tentados a pensar que si somos capaces de hablarle de Dios a una persona, si somos capaces de compartir de Dios y el Evangelio con alguien más, esa es la expresión principal y vital de la realidad de nuestra relación con nuestro Padre. No, mira, yo sé que yo soy hijo de Dios porque las verdades de mi Padre se las comparto a los demás y eso es una evidencia, pero no es la principal evidencia. Muchas personas pueden hablar de Dios y hablar de Dios a otros.
y contar sus propias experiencias, pero no significa que tengan una relación de comunión con Dios. La principal evidencia entonces de una vida de comunión con Dios es nuestra oración con Dios. Por eso el Padre Nuestro empieza, antes de decir nuestro, diciendo Padre. Es una relación de comunión muy íntima, filial. Nadie tiene una relación filial y cercana con un Padre que esté avivada en una comunión de, no sé, una vez por semana, una vez por mes, según sea el hábito de la oración. Y cuando orábamos les decía, he aquí hay un inmenso desafío. Yo no sé si seré yo el único que estaré insatisfecho con mi vida de oración. Cuando le preguntan cómo es su vida de oración, no sé cuál es su tipo de respuesta. Ambos puntos van a coincidir en el sentido en que deseamos más. Si usted es creyente, va a decir, quisiera un poco más con el Señor. Quisiera tener un poco más con el Señor. Ahora, hablando acerca de la oración, puede que mi Padre no solamente es poderoso, sino que todo lo sabe, es omnisciente. ¿Por qué tengo que orar delante de mi Padre que conoce todas las peticiones que yo le voy a decir aún antes de que sean dichas? Miren lo que dice el Salmo 139, versículos del 1 al 4. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentar ni mi levantar. Desde lejos comprende mis pecados. Tú escudriñas mi sed y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos. Y escuchen bien el versículo 4. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. ¿Qué sentido tiene entonces orar de un Dios que conoce todas las cosas? Vamos a pronunciarla y Él la sabe. Y esa pregunta, cuando terminemos el sermón, espero que usted pueda respondérsela. Ahora comprendo por qué debo orar delante de mi Padre a pesar de que conozca todo. Hablando de preguntas, y aprendíamos que esa petición fue el resultado de que un análisis observativo, un análisis de estos discípulos al ver la vida de oración de Cristo. Ellos vieron cómo Cristo hablaba con su Padre Celestial por largos periodos de tiempo, no solamente en cuestiones de cantidad de tiempo, sino en manera de deseo. Pero también se dijeron a sí mismos, quiero orar así. Y de ahí surgió la petición. Entonces, esta es la segunda parte de la respuesta de Jesús a esa petición. Primero fue el modelo. Ahora aquí hay una parte como aplicativa para poder comprender mucho más cómo debe ser la vida de oración del creyente. Y lo primero que vemos en los versículos del 5 al 8 es que Jesús cuenta una historia. En los versículos del 9 al 10 vemos una aplicación. Y en los versículos del 11 al 13 vemos como ampliando más la información. Un detalle más que Jesús aborda. Y este sermón se llama pidan, busquen y llamen, como dice el versículo 9 y 10. Pidan, busquen y llamen. Vamos a ver la primera parte de lo que hemos leído. Eso quiere decir la historia que Jesús cuenta. ¿Dónde está la historia? Versículos 5 al 8. Rápidamente la historia, ¿no? Alguien que tiene un amigo que lo visita a muy altas horas de la noche, no tiene con qué atenderlo, su amigo seguramente viene de viaje, por eso desea atenderlo, y sin saber qué hacer, va donde su vecino, que también es su amigo, y le pide que por favor le facilite por lo menos unos panes, dice exactamente 3 panes. Para ser un poco más honesto, dice préstame, yo te devolveré, seguramente, que otra expresión muchas veces no es literal. Y ahí sucede algo. La historia concluye en el versículo 8 diciendo, este hombre se va a levantar y le dará cuanto necesite. Esa es, en resumidas cuentas, esta historia. Ahora, para usted y para mí, de este lado del mundo, del occidente, esta historia oriental, la otra parte del mundo, y que además sucedió hace muchos siglos atrás, puede que no sea algo como que podamos comprender tan rápido. Por ejemplo, o que no tenga más bien como sentir. ¿A cuántos de ustedes un vecino lo ha despertado
1 de la mañana porque le llegó una visita y que necesita darle algo de comer. Quizás un hermano en la fe inoportuno, pero un vecino no, un vecino no. Entonces, eso para nosotros como que no tiene sentido. Es más, solamente imaginarnos que nos sucede esa historia, como que no. He aquí un detalle importante muchas veces cuando leemos las Escrituras, que hay historias que tenemos que tratar de pensar dentro de los personajes de esa historia, qué significaría para ellos. Porque su cultura no es siempre la misma de nosotros. Un ejemplo, ¿qué relevancia tenía que la resurrección de Cristo fuera anunciada primariamente a una mujer? En esa cultura, ¿qué valor tenía el testimonio de una mujer? Ninguno. Entonces, eso es evidente, la intención de Cristo de revelarse en primer lugar a una mujer para que fuera de testigo delante de otros. Eso es un mensaje que si no conocemos el trasfondo cultural, no lo conocemos. Lo mismo es acá. ¿Qué relevancia tiene para ellos el tema de la hospitalidad? Ahora, algunos pudieran llegar a pensar, si alguien llega a mi casa a esa hora, pues yo le ofrecería agua, eso es más que suficiente, así como usted y yo, muchas veces algunos hacemos dietas y cuando llega la hora de la noche, entonces para no comer más, lo que hacemos es que nos llenamos de agua para evitar comer. No, ya mira, es la 1 de la mañana, toma agüita y cuando nos levantemos muy temprano por la mañana, yo soluciono los alimentos. Pero ¿por qué para esa cultura no sería suficiente llenar a su visitante de agua? En el Antiguo Testamento, hermanos, uno de los principios más importantes que Dios ordenó a su pueblo fue la hospitalidad. Tenían que cuidar de los extranjeros, incluso juncos, donde ellos pudieran acostarse con su familia, casas pequeñas de una sola habitación, donde dormían papá, mamá, hijos, muchos hijos generalmente, frente a ese ligero fuego. Eso significa que si se despertaba uno, se despertaban todos. Por eso la respuesta de esta persona, como que, oye, no molestes, la puerta ya está cerrada, ya he puesto la tranca, el cerrojo, como ustedes lo quieran llamar. Mis hijos y yo estamos acostados. Mira, mover esta seguridad que tenemos acá va a generar ruido. Esta casa es pequeña, aquí estamos todos, y eso va a hacer que todos se despierten. Y yo no sé aquellos que hemos tenido la experiencia de tener un niño pequeño que después que hemos dormido el niño, tenemos mayor afinidad casi que con el enemigo, Satanás, que con quien nos despierta un niño pequeño después que ha sido difícil de dormir. Un chiste de padres con niños pequeños. No es sencillo. Eso evidencia un poco de la respuesta y nos da un poco más de contexto de por qué decía, mis hijos y yo ya estamos acostados. Entonces, en ese tipo de contexto, aún él sabiendo que sus vecinos estaban durmiendo, él desea mostrar hospitalidad al amigo que ha llegado de viaje. Seguramente ha llegado cansado y con hambre, sabemos cómo es el terreno allá. Y lo que vemos en esta historia no solamente es un gran problema, sino la gran respuesta valerosa de este hombre que recibió la visita. Es difícil para nosotros quizás comprender la reacción de él de lo que significaba tocar la puerta de un vecino, por lo que le comenté, no tenemos ese nivel de hospitalidad. Pero sabiendo eso ahora, entendemos por qué él fue que se movió. Para ellos recibir visita y atender a alguien en medio de la necesidad no es solamente la parte de su cultura judía, sino parte del mandamiento que Dios le había dejado como nación. Y yo me imagino la escena. Llega la visita y cuando tenemos problemas de ese tipo, de atenciones, ¿a quiénes corremos los hombres? A la esposa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y ella diría, no sé. Yo me imagino él diciéndole, voy a ir a la casa de mi vecino. Se llama Leví, un nombre tradicional de la época. Voy a ir a la casa de Leví para que me facilite unos panes. Yo me imagino a la esposa preguntándole, ¿de verdad tú crees que deberías hacer eso? Y quizás él pudo haber dicho, bueno, sería algo que yo haría por él.
Si a él le llega una visita y no tiene cómo atenderla, para que el nombre de nuestro pueblo no quede pisoteado, burlado, yo podía proporcionarle, yo me atrevo a ir a bien allá. Ahora, ya entendemos un poco del contexto de la historia. Ya entendimos por la visita y por qué quiso darle alimento de viaje a mi casa. Al final, el versículo 8 también dice, les digo con que no se levante a darle algo por ser su amigo. No está diciendo que no lo hiciera solamente por la amistad, está diciendo que puede ser una posibilidad, que no fue el único motivo, pero puede ser un motivo. El primer motivo que quiero destacar aquí es esa palabra amigo. ¿Por qué? Porque él hace esa petición de acercarse a su vecino. ¿En qué contexto? En el contexto de la amistad. Yo sé que mi amigo puede hacer por mí lo que yo haría por él. Amigos en las buenas, amigos en las difíciles, en las malas. ¿Cuánto más, escuchen esta pregunta, pueden estar seguros los discípulos de que Dios, que es nuestro amigo celestial, nunca rechazará nada necesario cuando acudimos a Él con una oración sincera? Si en términos humanos es normal facilitar a nuestros amigos las necesidades que ellos tengan, poder hacerlo con esfuerzo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, nuestro verdadero amigo celestial, estará dispuesto a... Miren lo que dice un comentarista, que es un aspecto destacado, como veremos más adelante en Lucas 18. Pero cuando decimos que la respuesta de Dios llegó por la súplica y la insistencia, así como la súplica y la insistencia de este amigo hacia otro amigo, considero yo que es deshonrar a Dios. Porque estaríamos diciendo que está bondadoso, ni dadivoso, ni generoso. La pregunta sería, ¿acaso a Dios le incumbe, le importa, tiene relevancia para Él que nos presentemos en oración a medianoche? ¿Es complejidad para Él? Porque todos quieren disfrutar de los dones de Dios, pero no quieren buscar a Dios. Y no es lo mismo. Porque en nuestra condición caída no queremos buscar a Dios. No hay ni uno justo, no hay ni un bueno, no hay quien busque al Señor. Nuestra oración no es de que las personas busquen al Señor. Nuestra oración es que el Señor cambie esos corazones para que las personas, ahí sí, con un arrepentimiento genuino, puedan buscar a Dios. Y si tú eres uno que está sin Dios en esta mañana, pídele que te dé un nuevo corazón para que tu búsqueda del Señor sea genuina y real, como el resultado de lo que le sucedió a Pablo, que su corazón fue cambiado y ahí sí buscó al Señor toda la vida y no en un momento. Y eso nos da paso para el último punto del sermón, una nota final que el Señor hace con un ejemplo acerca de la paternidad, los versículos 11 al 13, versículos muy conocidos. Piensen ustedes que son padres, que tienen un hijo y su hijo les pide un pan, ¿tú le vas a dar una piedra? Y si te pide un pescado, ¿le vas a dar una serpiente? Y si te pide un huevo, ¿le vas a dar un escorpión? Es evidente en los tres ejemplos. Ellos piden algo favorable y el padre no va a corresponder dándole algo desfavorable y que lo afecte a cierto punto. Y miren la frase de Jesús, interesante, ¿no? Si ustedes siendo malos, hablando a los padres, Jesús le está diciendo lo que yo les decía hace un momento. El hombre natural es malo. El hombre sin Dios no quiere lo que Dios quiere, no quiere buscar a Dios. Es por eso que Dios tiene que intervenir en el corazón del hombre para que sea transformado y reformado. Pero a pesar de la maldad del corazón, aún con un medio de gracia común, los hombres pueden comportarse moralmente de una manera bondadosa y dadivosa. Es antinatural que un padre y que una madre, aunque no sea creyente, le corresponda con una serpiente o con un escorpión o una petición lícita de un hijo. No solo porque sea incrédulo, eso no tiene lógica, por eso utilizo esa palabra antinatural. ¿Y qué estamos viendo aquí? La bondad de Dios.
la bondad de Dios. Él hace un contraste entre los padres terrenales y nuestro Padre Celestial. El contraste está en el versículo 13. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Siendo malos padres, dan buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial corresponderá a las peticiones de su hijo. Hay un contraste enmarcado acerca de la bondad de Dios. Ahora, una pregunta que quizás se han estado haciendo durante el sermón, una pregunta que se han hecho muchas veces a lo largo de su cristianismo. ¿Significa esto entonces que vamos a recibir todo lo que le vamos a pedir a Dios? En pocas palabras, yo puedo pedir algo a Dios y manipular su respuesta. Tú eres mi padre y tú me tienes que conceder porque mi papá terrenal es malo y me da cosas buenas. Y tú que siempre eres bueno y perfecto. Entonces, ¿cuánto más tienes que darme eso que es bueno, maravilloso que te estoy pidiendo? Y mucho más allá, ¿tienen razón aquellas personas que en el nombre de la oración utilizan expresiones como nombrarlo y reclamarlo? Él es mi padre y yo le reclamo que me conceda. Él es mi padre y yo lo declaro, lo nombro, lo profetizo y él va a corresponder a esa petición, porque si mi padre terrenal, siendo terrenal, pecaminoso, siempre me dio cosas buenas, ¿cuánto más tú? Lleva como un sentido, pareciera como lógico. Sin embargo, es poner a Dios en un lugar. Decíamos, ¿pedir qué es? Pedir la oración de un corazón humilde, de un inferior sobre un superior. Este tipo de expresiones es como si Él fuera el inferior y nosotros fuéramos el superior. Quiero usar dos definiciones de lo que significa pedir a Dios lo que sea, por usar un contexto, sin considerar la debilidad del hombre. Y es interesante que una de las definiciones es de un pagano, un incrédulo, y del otro, un creyente a lo largo de la historia. La primera, del pagano, Platón, muy conocido. En su escrito Alcibiades número 2, que escribió 2, dice Platón lo siguiente: oh rey Júpiter, da lo que es lo mejor, lo queramos o no, pero aparta de nosotros el mal, aunque lo pidamos. Es interesante cómo este pagano incrédulo muestra su sabiduría al discernir cuán peligroso es pedir a Dios lo que dicta nuestra propia pasión. No solamente es el hecho, hermano, de este tipo de peticiones o considerar que Dios tiene que darme todo lo que yo le pido, poner a Dios en un lugar inferior al hombre. No solamente desde esa posición, es desde la posición de que podamos pensar que todo lo que pidamos está bien. Es como olvidar o desconocer la magnitud y la profundidad de nuestro corazón, de pasiones bajas, malignas, pecaminosas, que no discierne siempre entre lo bueno y lo malo. Si Platón dice eso, siendo incrédulo, ¿qué pensará Platón de los cristianismos modernos hoy en día? Una opinión de Calvino dice lo siguiente: Cristo no da rienda suelta a los deseos de los hombres para que deseen cualquier cosa a su gusto. El Espíritu debe necesariamente sujetar todos nuestros afectos con el freno de la palabra de Dios. El Espíritu debe necesariamente sujetar todos nuestros afectos con el freno de la palabra de Dios. Por eso Pablo en Romanos dice que muchas veces, no sabiendo cómo pedir, el Espíritu intercede poder con sonidos indecibles o inentendibles. ¿Para qué? Para que esa oración que nosotros presentamos delante del Padre sea que del agrado del Padre y por lo tanto pueda corresponder. El Espíritu Santo lo que hace es salvarnos de que hagamos afirmaciones extravagantes
de querer buscar de alguna manera u otra usar la oración, que es un mecanismo válido del creyente, como una manera de intentar manipular a Dios. El Espíritu Santo es el medio que Dios nos ha dado para que nuestras oraciones no sean todas respondidas, y a eso deberíamos decir amén. Amén. Mírenlo de esta manera. Ok, si Él es bondadoso, si Él es bueno, porque así como los padres que son malos, terrenales, corresponden a las peticiones y no le va a dar algo contrario que lo afecte, miren la bondad de Él de esta manera. ¿Qué sucede? Y usted, padre terrenal, también pregúntese, si su hijo se acerca y le pediría una serpiente. ¡Wow, papá! Me gustó esa anaconda que yo vi ahí en la televisión. O ese cascabel que se mueve en el rabito de la culebra. Es tan llamativo, yo quisiera tener ese sonido en la casa. ¡Wow! Esas tarántulas que son tan bonitas, peluditas. Lo digo con intención a personas que sé que no les gustan las arañas. ¡Wow! O esos murciélagos tan bonitos que transmiten enfermedades. Yo quiero eso de regalo. Que se parece a Batman. Yo quiero de ese regalo. Si este es un padre imperfecto, pecador, ¿cuál sería su respuesta? Obviamente un no, por supuesto que no. Y lo que usted espera es que su hijo reconozca en eso que su bondad y su amor. ¿Y por qué cuando nos presentamos delante de Dios no tenemos la misma expectativa de que Él nos manifieste su bondad cuando Él nos dice que no? Y Dios es bondadoso cuando me dice que sí, y es bondadoso cuando nos dice que no. Él es bondadoso. Siempre. No solamente es bueno, Él siempre es bueno. Como conclusiones, no basemos nuestra relación con Dios conforme a las respuestas que obtienes en tu oración. Tu relación con Él no debe estar fundamentada en el sí y en el no de Él. Debe estar fundamentada en su carácter. Eso quiere decir que tu relación con Él está basada en su bondad, que es evidencia de su carácter. Porque Él es bueno cuando concede, pero en igual medida también es bueno cuando niega. Él tiene intereses superiores y de mayor peso que aquellos que nosotros pedimos. Tiene intereses que tienen que ver con su gloria, con el avance del reino y con la santificación de nosotros. Por eso, a algunos les dice, cuando le presentan una petición de sanidad, Él dice, sí, sé sano. Pero a otros les dice, no, permanece así porque te estoy santificando. A otros les dice, sí, aquí tienes tu trabajo para que tengas un instrumento para la glorificación de mi nombre. A otros les dice, no, sé satisfecho con menor medida económica. ¿Para qué? Para que evidencie que el cristiano se satisface no en lo que tiene, sino en el Dios que tiene. Nuestra relación con Dios no debe estar fundamentada en las respuestas de las oraciones que pedimos, debe estar fundamentada en su carácter. Por último, debemos tener claro que con nuestra persistencia no buscamos superar alguna falta de voluntad por parte de nuestro Padre. Hay un énfasis en la Escritura muy evidente en que el modelo de oración incluye persistencia. Pero esa persistencia no es por falta de voluntad de nuestro Padre, que a Él le gusta que le rueguen. Como les dije en su momento, eso tiene que ver con beneficios para nosotros. Porque Él siempre está más dispuesto en bendecirnos que nosotros a pedirle. Queremos comprometernos entonces a que la oración se convierta en una parte central de nuestro caminar diario con Cristo. Para algunos de nosotros, lo que significa la vida de oración no es lo más hermoso que podemos mostrarle a los demás hermanos. Quizás Dios nos está hablando esta mañana, diciendo, no hagas de tu vida de oración algo superficial. Y como les dije al inicio, este sermón para mí es más fácil llevárselo que vivir. Enseñar sobre una vida constante de oración, enfrentando las mismas debilidades que ustedes enfrentan en esto, hermanos, no es sencillo. Por eso los animo que junto conmigo nos presentemos en arrepentimiento y confesión delante del Señor, para pedirle a Él que haga de nuestra vida de oración algo fundamental y no superficial, y para que hagamos conforme a eso un patrón de pedir, buscar y llamar como aprendíamos, siendo nosotros inferiores, siendo Él superior,
actuando a medida que lo buscamos y llamando con insistencia y audaz persistencia. Entonces, pongámoslo en práctica. Vamos a orar. Vamos a orar de paso, vamos a orar también por las ofrendas. Como les comenté, aquí estará la hermana Neida, en aquella puerta estará la hermana Adri, no cobrando un peaje, sino que si usted trabaja a la casa del Señor, puede depositarlo. Padre Dios, Señor, es una enseñanza que decíamos al inicio, no tiene un mayor grado de complejidad, en el sentido que vemos que es una parte práctica de la vida de oración. Tú nos has modelado, Señor, y era interesante escuchar tus palabras, Cristo, cuando tú mismo dices, así que yo les digo, hay una garantía, una eficacia de la oración, hay una respuesta que el Padre dará cuando pedimos, pero al final clarificabas que esa respuesta podía ser un sí o podía ser un no, pero en ambos contextos del sí y del no, lo que es igual es tu bondad. Queremos pedir perdón por varias cosas, Dios. La primera de ellas porque nuestra vida de oración no ha sido regular y constante. Quizás ha sido superficial y ha estado a la periferia. Ayúdanos a ser constantes en una vida de oración. Ayúdanos a que la oración sea fundamental, sea vital. Anhelamos el agua, anhelamos la comida, anhelemos la oración, porque la oración será la evidencia de la comunión contigo. Y que esa vida de oración esté marcada por pedir, por buscar y por llamar. Y por lo segundo que te queremos pedir perdón a algunos de nosotros, Padre, es porque hemos dudado de tu carácter, muchas veces conforme a tu respuesta. Hemos vivido nuestra comunión contigo muchas veces por vista y no por fe, como cantábamos. Como si nos paráramos en arena movediza, en un suelo que se mueve, y no bajo la verdad inconmovible de tu carácter bondadoso. Ayúdanos a experimentar que tú no solamente eres bueno, sino que siempre eres bueno. Y que tu cuidado se evidencia muchas veces en el no, cuando tú sabes que las peticiones no son buenas para nosotros. Padre, bendecimos las ofrendas que hemos traído a esta casa, que tú las purifiques en nuestro corazón, es decir, que lo hagamos para ti, para tu gloria, para la alabanza de tu nombre, y que tú también en esto seas honrado. Gracias por esta casa en medio de este clima también que hoy ha sido favorable, y te alabamos, Padre, Señor. Amén y amén.